Lo que conocéis, que algunos ya conozco después de todos estos años por aquí metido en el mundo del Interim Management. Bueno, soy Pío Iglesias, ¿vale? Soy uno de los socios de Servitalent y realmente bueno, yo me dedico a esto del Interim desde hace pues, más de 15 años, ¿no? Yo empecé haciendo esto sin saber qué era esto del Interim, como muchos o algunos de los que están aquí. Y bueno, pues en ese camino apareció este concepto, me apropié entre comillas de él y a partir de ahí, bueno, pues empecé unos cuantos años bueno, por una parte a acercar este concepto a las empresas para que lo conocieran y a las personas, ¿no? Para que también conocieran el concepto. Al final es un mercado donde tiene que haber oferta y demanda. Y bueno, y luego por otro lado, pues también a través de la asociación, pues a ayudar en todo el territorio nacional a difundir el concepto y aglutinar a profesionales que se dedican a esto. Bueno, el título de la ponencia, hemos querido utilizar la palabra inversión, ¿no? Para nosotros el Interim nunca o no debe ser un gasto, ¿no? Desde el punto de vista del concepto de cara a las empresas, ¿no? Sino realmente debe ser una inversión. Al final tú dedicas una serie de recursos de la empresa para obtener una rentabilidad de esos recursos, ¿vale? Y ahí es como lo vemos digamos, en el concepto del Interim, ¿vale? Bueno, Gonzalo adelantó la idea de lo que es el concepto, ¿vale? No quiero reiterarlo mucho más, sí que es cierto que recalcar varios aspectos, ¿vale? Al final, quien se dedica a esta actividad son directivos que tienen una trayectoria profesional dilatada en puestos de responsabilidad y que, sobre todo, han vivido diferentes experiencias a lo largo de toda esa trayectoria, ¿vale? Al final, lo que te va a dar más capacidad de poder afrontar determinadas misiones, sobre todo es la riqueza de esas experiencias. Al final todos sabemos que cuando te mueve la portería del sitio es la manera que tenemos de buscarnos la vida y de afrontar los retos, ¿no? Y esa es también la parte que te tiene que gustar, ¿no? Si te quieres dedicar a esta actividad, como digo yo, te tiene que ir la marcha, ¿no? Porque al final lo que vas a hacer es ir a una empresa que tiene una serie de necesidades y le vas a tener que ayudar a resolverlas en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Por eso hablamos siempre de tiempo determinado, de fijar una serie de objetivos y de resolver esas necesidades y que luego que haya un plan de salida, ¿no? Al final el Interim es un concepto transitorio, de una manera tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin con una salida que puede tener diferentes derivadas, ¿vale? En función de la casuística, ¿no? Y bueno, el objetivo principal, como decía, al final es que haya un retorno a la inversión. O sea, al final es aportar una solución relativamente rápida, porque bueno, algunos de los que estamos aquí y que habéis hecho misiones de Interim, siempre la empresa te llama tarde, ¿no? Suele ocurrir, y al final tienes que aportar una solución muy rápida, por eso recurre a esta tipología de servicios, porque lo que necesitan es resolver esa necesidad de una forma rápida y fijando, repito, unos objetivos concretos y determinados en un periodo de tiempo determinado, y una vez resueltos el Interim se va, ¿vale? Por eso al final siempre decimos que esto es bueno, de alguna manera un coste variable en el sentido de que tiene un periodo de tiempo determinado y no se convierte en un coste permanente. Bueno. Desde el punto de vista del enfoque, ¿no? Aquí, bueno, los que llevamos años con esto, siempre hay unas líneas un poco a veces rojas, difusas, que se mezclan entre lo que son determinados conceptos de externalización de servicios, por así decirlo, ¿vale? Uno, sobre todo, y que nos ocurre mucho, es en la parte de consultoría, ¿no? Normalmente sí que es cierto que el foco de la consultoría se centra más en lo que es el analizar una situación y dar una serie de recomendaciones y dejarle a la empresa el documento para que, pues que sea la propia empresa la que ejecute las recomendaciones que se plasman en ese documento, ¿vale? Luego lo que es más la parte de outsourcing, realmente esto se centra más en optimizar determinadas tareas y lo que se hace es buscar eficiencia concreta en una tarea determinada y lo que se hace es sacarla fuera a un especialista en esto concreto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que entendemos es que el Interim al final es una solución más completa, ¿no? Alguien viene, analiza esa necesidad,
define un plan de acción y además un plan de acción digamos que adecuado a tus capacidades para poder resolverlo, que a veces eso en la consultoría, bueno, sobre todo muchas veces ocurre por el perfil de gente que viene a hacerla, lo que le falta es el entender las dificultades que tienen las empresas luego en su día a día para poder, digamos que, implementar esas soluciones, ¿no? Entonces, la ventaja que te da normalmente el interim es que al final viene alguien que ha vivido eso antes en otra empresa, viene de la parte de la empresa, haber estado en el otro lado de la mesa junto con el equipo directivo, por lo cual sabe las dificultades que luego hay en resolver esas necesidades y bueno, pues adecúa ese plan de acción a la capacidad que tiene la empresa de resolverla, ¿no? Y bueno, pues a veces las soluciones mágicas pueden ser muy bonitas, pero si realmente luego no eres capaz de implementarlas no valen para nada, ¿no? Y a veces una solución, bueno, pues menos bonita, pues sí que realmente te puede ayudar a resolver. Los beneficios que entendemos que tiene el interim, bueno, lo decíamos un poco en la definición, ¿vale? La agilidad y rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Si alguien recurre a este servicio es porque necesita ya al día siguiente empezar a que la rueda se mueva internamente y a empezar a plantear ese camino para resolverla, ¿no? Los que estamos aquí sabemos que el día D+1 ya te pone entre la espada y la pared, ¿no? Y al final es la forma también de ganarte la confianza con el equipo directivo y los empresarios, ¿no? Aquí hay que saber conjugar ese plan a medio plazo para resolver las necesidades junto con una problemática muchas veces del día a día en la que aunque no vas a estar para meterte tanto en el día a día, por eso es una figura externa y que debe serlo además para de alguna manera dar esa parte de objetividad y no perder la idiosincrasia propia del día a día, pero sí que bueno, al final se plantean determinadas problemáticas pues que hay que ya resolver. Y repito, sobre todo al principio suele ocurrir porque bueno, pues la forma también de que te prueben, ¿no? Por así decirlo, y de ganarte también esa confianza que es fundamental para esta tipología de servicios, ¿no? El que al final te dejen hacer es absolutamente clave, porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? Nosotros muchas veces esa parte de dejar hacer ya se tiene que generar como cierto feeling, ¿no? Que solemos decir, entre el interim y la empresa. Y bueno, uno ya como tiene tablas ya de alguna manera lo ve, ¿no? Si es alguien o una cultura de empresa con la que te vas a poder entender y si al final la empresa en el interim ve un referente para poder resolver esa necesidad, ¿no? Y luego repito, inmediato, ¿no? Al final esto no es un proceso de selección que me tiro aquí 3 o 4 meses buscando a alguien y que no sé qué, no sé cuánto, no. Necesito a alguien para la semana que viene porque tengo esta necesidad encima de la mesa y necesito resolverla ya, ¿no? Luego sí tiene un foco muy enfocado a la consecución de objetivos, ¿no? Cosa que a veces nos cuesta en las organizaciones, uno definirlos y luego ejecutarlos, ¿no? Esto es así por la propia esencia del servicio. Al final hay que definir ese plan de acción, hay una serie de plazos, hay que resolver esas necesidades y te vas a ir, por lo cual el foco va siempre muy orientado a la consecución de esos objetivos, ¿no? Luego la parte de expertise, lo decía Gonzalo y lo decíamos en la definición, ¿no? Al final, quien se dedica a esto ha tenido una trayectoria bueno, pues directiva. Esto no va, es decir, no, necesitas 15, a veces me pregunta la gente, ¿no? No, ¿cuántos años de experiencia necesitas para ser interim? No, esto no va ni de experiencia, ni de estudiar, ni de una titulación, ni de marcar un límite de dónde sí y dónde no. Lo que decía yo, para mí la parte más importante es esa riqueza de experiencias y luego el haber tenido que tomar decisiones y el haberte tenido que enfrentar a esos retos, ¿no? Y al final haber tenido que aprender a buscarte la vida, ¿no? Y eso es lo que va a aportar el interim en una organización, esa experiencia en haber vivido una situación similar y que al final te da las tablas para saber al menos qué primeros caminos elegir, ¿no? Porque al final yo siempre lo digo, cada misión es un mundo por la propia idiosincrasia de la misión y porque cada empresa es un mundo por su sector, por su cultura, por sus personas, ¿no? Entonces esto no va de, como decimos muchas veces, ¿no? De un elefante, entrar un elefante en la cacharrería o venir con el libro gordo de petete no, esto me sirvió en este sitio y lo voy a plantar aquí y esto va a funcionar, ¿no? Hay que tener también esa
esa flexibilidad y esa capacidad de saber adaptar esas soluciones a esa empresa. ¿Vale? Y luego la parte de gestión de cambio y transformación, ¿no? Al final siempre en las organizaciones, en esta tipología de servicios, siempre hay un proceso de gestión de cambio, porque hay que cambiar cosas, ¿no? Y eso hay que tener también esa habilidad y capacidad para, con esa confianza que generas, saber involucrar a las personas en ese proceso de cambio, y al final eso también te lo da muchas veces lo que es la riqueza de experiencias que decía antes, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las misiones más habituales? Bueno, pues como veis aquí está bastante repartida la tarta. Bueno, Gonzalo decía, bueno, pues un poco encasillarlas de alguna manera para al final poder dar un poquito de datos, pero bueno, normalmente por reestructuración de negocio y de procesos, y de hecho pues, tengo el ejemplo que luego pues, bueno, contaré también de la experiencia que tenemos de la asociación con un proyecto piloto que lanzó el IGAPE. Pues una parte importante de esas misiones o necesidades que surgían tenían que ver con esto, ¿no? Reestructuración de negocio y procesos y gestión de cambio, organización y estratégico, ¿no? Y yo creo que hoy en día cada vez más, ¿no? Al final vivimos en entornos donde nos mueve la portería de sitio día sí día también, y nos enfrentamos a retos nuevos donde muchas veces el conocimiento interno que tienen las organizaciones no llega para poder afrontar esos retos, y necesitas apoyarte en profesionales pues, que tengan ese expertise, ¿no? Luego, sustitución temporal de cargo directivo. Esto pues, ocurre a veces, ¿no? Pues, por determinadas circunstancias un directivo sale de una organización o se va con una baja temporal o lo que sea, o lo mueven de sitio y necesitan la compañía cubrir ese puesto durante un periodo de tiempo, con las garantías de alguien que tenga esa capacidad de, bueno, pues de poder afrontar un día a día con las garantías de que está funcionando, ¿no? Luego, bueno, puesta en marcha y desarrollo de departamento. Esto ocurre muchas veces en compañías pues, que están creciendo, se van profesionalizando y donde necesitan la visión experta de alguien que tenga, pues en este caso, pues un departamento determinado y que les ayude a sentar esas bases desde cero para que, bueno, muchas veces incluso mentorizando un equipo o gente interna, luego sean capaces ya de llevar lo que es más la parte de operativa del día a día. Y nada, aquí no me paro mucho más porque además, bueno, también fueron casuísticas que comentaba Gonzalo. Hay otras casuísticas también diversas. También sí que se utiliza bastante, y de hecho fue de los orígenes en España del interim, para el tema de operaciones de fusiones y adquisiciones o de compras de compañías, que bueno, hoy en día está ocurriendo también pues cada vez más, o de integraciones de empresas, donde lo que buscas es también alguien que te ayude pues, a hacer esa integración o a provocar, bueno, pues un proceso también de cambio o transición hacia otra manera de gestionar, y bueno, pues utilizas un interim para poder hacer ese periodo transitorio. ¿Vale? Y bueno, por mi parte poco más. Yo creo que la parte también ahora buena, yo conté la teoría y ahora vamos a ver la práctica, que al final es como mejor sentido.